Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor poderoso, eterno, tú eres el que fue, el que es y el que ha de venir. A ti debemos toda adoración. A ti debemos una verdadera adoración. Muchas veces, Señor, pensamos que la adoración son solamente música y cantos elevados a ti. Pero no nos damos cuenta que la adoración a ti realmente implica nuestros cuerpos, implica nuestras mentes, implica nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender lo que es la verdadera adoración. Y no solamente entenderla, sino también que nos ayudes a practicarla. Así ruego para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos esta segunda sección de Romanos en predicación continua de Romanos que traíamos. Iniciamos hablando en el verso 1, diciendo que Pablo lo que aquí viene y hace es todo un cambio. Viene hablando de doctrina y ahora va a hablar de práctica. Viene hablando de teoría, por así decirlo, y ahora habla de la praxis, de la práctica. Viene hablando acerca de lo que Dios ha hecho por los suyos, por sus hijos, y ahora habla de lo que sus hijos deben de hacer. Viene hablando acerca de lo que los cristianos son, y ahora habla de lo que los cristianos hacen. Entonces, vuelvo a recordar este tema porque es muy práctico. A partir de aquí, todas las predicaciones que vamos a ver son muy prácticas y son muy contemporáneas. Son muy necesitadas a nuestro contexto en el cual estamos viendo. Aunque este texto se escribió allá en el siglo I, hoy lo necesitamos en el siglo XXI con ni una sola palabra hay que quitarle. Por eso es que hemos tomado un poco más de espacio, al menos estos dos primeros versos, porque Pablo lo que hace es que de una u otra manera introduce toda esta sección hablándonos de qué se trata la adoración verdadera. La semana pasada veíamos el versículo 1, cuando Pablo inicia dando un fundamento y diciéndoles: hermanos, hay motivos para adorar a Dios verdaderamente. Veíamos que es porque Él lo merece, porque el verso 36 del capítulo 11 dice: porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos, amén. Y entonces Pablo dice: por lo tanto, así que como Él merece todas las cosas, entonces nosotros debemos de adorarle. Veníamos también porque Pablo se dirige a hermanos, a hijos de Dios. Los hijos de Dios adoran a su Dios. Veíamos también que esto es un mandato, pese a que Pablo dice: os ruego, eso no le quita el hecho de que Pablo está dando una orden, un imperativo a aquellos que son sus lectores, y les está diciendo: les estoy rogando, les estoy mandando de una manera tierna y cariñosa. Y también, por último, veíamos que las misericordias de Dios son otra motivación. Y aquí vuelvo a repetir algo que si no hubiera sido por las misericordias de Dios no lo hubiera podido decir. Estamos en este edificio por las misericordias de Dios. Porque si no hubiera sido por las misericordias de Dios, usted en estos momentos estaría perdido. Por eso Pablo dice: estas son las motivaciones que yo le presento a usted para que usted adore a Dios. ¿Cuál es la adoración que Dios quiere? El verso primero continúa: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una de las cosas que muchas veces se hace, y es muy interesante, en el contexto romano, los griegos tenían el pensamiento de que el cuerpo era malo. El cuerpo era donde el pecado estaba alojado. Entonces, como el cuerpo era malo, lo que le teníamos que dar a Dios era solamente el interior, el alma. Entonces, Pablo les dice a los que le escribe aquí que tenían ese pensamiento: no se engañe. No solamente su alma tiene que dar a Dios, usted también tiene que dar su cuerpo.
Eso implica lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted hace, lo que usted habla, todo la parte integral de su cuerpo. Y alguien diría, bueno, es que eso fue allá. Pero hoy en día, ¿no han escuchado ustedes algunas veces algunas personas que dicen, es que Dios ve el corazón y lo que importa es el corazón? Por lo tanto, si yo actúo de esta manera, o si yo vivo de esta manera, o si yo visto de esta manera, o si yo hablo de esta manera, no importa porque lo que Dios ve es mi corazón. Eso es falso. Pablo aquí está diciendo que la verdadera adoración a Dios conlleva el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios de nuestro cuerpo. Eso lo dice en la última parte del verso, cuando dice que es vuestro culto racional. La adoración inteligente, la adoración que tiene razón. Una adoración irracional es una adoración que es como un cascarón hueco, que solamente se basa en rituales, que solamente se basa en cosas mecánicas. Hoy nosotros vinimos todos acá, cantamos, la iglesia cantó hermosamente, nos escuchamos fuerte, pero si usted no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, usted no ha adorado. Usted lo que ha hecho es simplemente una mímica. Es algo pasajero. La adoración a Dios conlleva cantar, por supuesto que conlleva cantar, pero la adoración a Dios surge de un cuerpo que está queriendo ofrecerse en sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Ese es el repaso. Pablo en el verso 2 nos habla acerca de cómo podemos presentar este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, porque una cosa es cierta. Es difícil, ¿verdad? Es difícil presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La semana pasada veíamos, cuando nosotros nos disponemos a orar, ¿qué prefiere el cuerpo? ¿Dormir o orar? Bueno, yo le digo y le soy muy sincero, el cuerpo de Daniel Montero prefiere dormir. Pero ¿qué es lo que agrada a Dios? Que ore. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que lea y estudie la palabra, o que me siente a ver un programa de televisión cualquiera que sea. Bueno, Pablo no solamente nos deja con cuál es la adoración, sino que ahora nos dice cómo es la adoración verdadera. Pablo nos menciona en este verso por lo menos 4 cosas quiero que veamos en esta mañana. Cómo no lograr la adoración verdadera, en un sentido negativo. Cómo no lograrla. Después quiero que veamos cómo lograr la verdadera adoración, cuáles son los resultados y cuáles son los beneficios para nosotros. Quiero que veamos eso. Entonces vamos a ingresar de una vez al texto. Pablo inicia el verso 2 diciendo, no os conforméis a este siglo. Ese es el cómo no hacerlo. Usted quiere saber cómo no debe de buscar llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad a Dios, no se conforme a este siglo. Esa debe ser nuestra forma negativa de llegar allá. No conformarnos a este siglo. La palabra conformar básicamente significa tomar forma o apariencia de. La Biblia de las Américas, otra versión, lo traduce como no os adaptéis. La Biblia Nueva Versión Internacional, otra versión, lo traduce como no se amolden. Entonces básicamente como tomar forma o tomar la imagen de algo. Hay 2 cosas específicas que quiero que veamos de este texto que me llamaron poderosamente la atención de este conforméis, que creo que nos ayudará a comprender más lo que Pablo está diciendo acá. Lo primero es que varios comentaristas bíblicos dicen que este conformar se refiere a un cambio externo que no refleja lo que hay en el interior. Un cambio externo que no refleja lo que hay en el interior. Bueno, entendámoslo de esta manera. ¿A quién les está hablando Pablo aquí? ¿A cristianos o a no cristianos? A cristianos. En el verso primero Pablo dice, así que hermanos, o sea, está aclarando y diciendo bien claro que aquellos a cuales Pablo se dirige son hermanos, son cristianos. Una cosa son los cristianos y otra cosa son los no cristianos. Conformarse al mundo es conformarse al no ser cristiano, pero un cristiano que se conforma al mundo está tomando una forma de algo que no es así.
Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, aquí Pablo está diciendo, no tome la forma de algo que usted no es, no sea algo que usted no es. La Biblia nos dice, vean qué interesante, la Biblia nos dice que cuando somos cristianos, somos nueva criatura. La Biblia nos dice también que cuando somos cristianos, somos trasladados, librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Nos dice también que no somos del mundo y nosotros también nos dice que ahora pasamos a ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vean todas las cosas. Nueva criatura. Somos trasladados a un nuevo reino. Ahora ya no somos de este mundo, ahora somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. ¿Por qué tenemos que comportarnos como esta tierra? Eso es lo que Pablo está diciendo. No se comporten. Si usted no es un hijo del diablo, no se comporte como ese. No tome la forma de un hijo del diablo. Usted es un hijo de Dios. Eso es lo primero que dice. Ciertamente, cuando nosotros venimos a Cristo, somos cambiados interiormente, pero una cosa es clara. Exteriormente seguimos siendo los mismos. No es así. Seguimos siendo los mismos, algunos feos, algunos gordos, algunos flacos, seguimos siendo los mismos. Y también teníamos una forma de vida, una forma a la cual estábamos conformados. Pero cuando venimos a Cristo, eso no debe de ser así. Ya no debemos de conformarnos al mundo, ya no debemos de tener esa forma del siglo presente, esa forma pecaminosa. Quiero que me acompañe a 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3 para ver cómo Pedro nos propone lo mismo que Pablo está diciendo aquí, nada más que con otras palabras. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, hay un cambio de naturaleza. Ahora hemos renacido a una esperanza viva. Una esperanza que, dice el verso 4, nos da una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. A partir de ahí, Pedro comienza a describir y dar explicaciones acerca de cómo es esta bendita esperanza viva a la cual hemos renacido. Y vea cuando llega al versículo 13. Por tanto, ¿recuerdan esta palabra? Esta palabra que hace una conexión entre lo que se venía diciendo y busca un objetivo hacia lo que vamos. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ojo el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ven lo que Pedro está diciendo? Lo mismo, hemos renacido una nueva esperanza. Ahora somos hijos obedientes, dice el 14. Por lo tanto, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes antes tenían. Ya ustedes no son los mismos, Dios los ha cambiado por su gracia y misericordia, ahora ustedes no se deben de conformar a este siglo. Lo mismo dice Pablo en Efesios capítulo 4, versos 17 al 20, si gusta me acompaña, Efesios 4, versos 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sigue hablando. Nosotros somos una nueva naturaleza. Nosotros hemos sido hechos por Dios sus hijos, adoptados. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca no conformarnos, no tomar la forma de algo que nosotros somos. Si usted es hijo de Dios en esta mañana, si usted que está aquí, usted es hijo de Dios, usted no debe tomar la forma del siglo. Usted no debe de regir su vida por lo que el mundo dicta. Usted no debe de tomar sus decisiones conforme las toma el mundo. Usted no debe tomar los modelos que el mundo toma. ¿Y saben qué? Lamentablemente eso es lo que está haciendo la iglesia hoy.
¿Por qué estamos tratando el tema de la familia conforme al modelo de Dios? ¿Por qué lo estamos tratando? Porque ha sido distorsionado en gran manera, no solamente dentro de la sociedad, sino dentro de la iglesia. La iglesia parece que se olvidó de Romanos 12:2 y la primera parte, no os conforméis a este siglo. Hermanos, yo les ruego a ustedes, ustedes no se conformen a este siglo. Tomen el modelo de Dios para la familia, tomen el modelo de Dios para sus trabajos, tomen el modelo de Dios para todo lo que ustedes hacen, no se conformen a este siglo. Ese es el primer punto que quiero que veamos. El segundo punto que me llama también la atención es que esto es un verbo en griego, conformarse, es un verbo en el texto original en el cual es escrito y está en modo pasivo. Yo sé que tal vez usted en estos momentos no sabe de qué le estoy hablando, yo tampoco sabía. Pero ¿qué quiere decir el modo pasivo? El modo pasivo quiere decir que uno no ejecuta la acción, sino que a uno le ejecutan la acción, por así decirlo. O sea, uno recibe. Cuando Pablo dice aquí, no os conforméis, en realidad lo que está diciendo es, no se dejen conformar. O sea, no es que tal vez ustedes y yo activamente nos vamos a conformar a este siglo, sino que nosotros nos vamos a dejar conformar por este siglo, que es diferente. Entonces no es solamente algo en lo cual ustedes y yo podamos hacer, sino algo que dejemos que nos hagan. Y esto es algo que yo quiero dejar bien claro en esta mañana. El siglo presente quiere hacer de usted y de mí personas que profesen ser cristianos, pero se comporten como mundanos. Satanás está contento con hacer eso. ¿Por qué? Porque de esa manera el nombre de Dios será blasfemado y de esa manera la iglesia no perseverará hacia adelante. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma, no dejen que el siglo les forme a ustedes. Un ejemplo que se me ocurre, creo que es bien claro. Un tuco de plasticina. Es plasticina. Con una plasticina yo puedo darle la forma a la que yo quiera, ¿verdad? Si soy muy artista, digamos que voy a hacer un carrito de plasticina. ¿Es un carrito? Alguien dirá. Pero yo voy a decir, es un tuco de plasticina, pero tiene forma de plasticina. Perdón, tiene forma de carro. Ahora, la plasticina, ella misma tomó la forma de carro o yo fui el que la formé a forma de carro. La plasticina se dejó formar. Muchas veces nosotros somos un tuco de plasticina, que nos dejamos formar a la forma que el mundo quiere que nos formemos. Y eso es lo que no debemos hacer si queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Esa frase dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo es muy importante. Esa palabra, según el contexto, se podría traducir tanto siglo como era o época o inclusive edades. Según el diccionario, porque yo no sé muy bien de griego, pero según el diccionario dice que esta palabra se refiere a un periodo de tiempo de duración indefinida. Un periodo de tiempo de duración indefinida. Entonces, nosotros por siglo, por la palabra siglo, entendemos que son 100 años. Es un periodo de 100 años, pero eso no es lo que está queriendo decir esta palabra. Por siglo se está refiriendo a un periodo de tiempo que es de duración indefinida. Veamos cómo Pablo utiliza esta palabra tan solamente en esta carta de Romanos para que vean que sí tiene sentido lo que este diccionario dice. Capítulo 1, versículo 25 de Romanos, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí se está refiriendo a las edades, a los tiempos. También si pasamos a capítulo 9 y versículo 5, utiliza la misma palabra para referirse a épocas de tiempo que no son marcadas por las edades. Capítulo 9 y versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la tierra, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y también Romanos 11:36, que ya lo leímos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué se está refiriendo Pablo cuando utiliza la palabra siglos? Aquí
edades, tiempos indefinidos, pero que pueden haber muchos, pueden haber diferentes siglos, pueden haber diferentes edades, pueden haber diferentes periodos. Y lo que el diccionario nos amplía, y que aquí es donde quiero que nos pongamos bien atentos, es que ese diccionario de griego dice que el sentido que tiene esta palabra no es tanto la longitud misma de un periodo, sino que es un periodo marcado por características espirituales o morales. O sea, es un periodo de tiempo que no se define por el tiempo. Es un periodo de tiempo que se define por sus características espirituales o morales. Así es como la Biblia nos presenta, al menos aquí en este momento, Pablo utilizando este siglo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? No os conforméis a este siglo. No se conformen a este tiempo que tiene ciertas características espirituales y morales. Este tiempo les quiere amoldar a ustedes a su forma. ¿Cuál es la forma que hay? Ahorita lo vamos a ver, pero primero quiero que veamos qué es lo que dice la Biblia del siglo presente en el que estamos viviendo. Usted sabe, la Biblia dice en Mateo 13, 22, que el siglo presente está marcado por el afán. Dice Jesús, hablando acerca de la parábola del hombre que sale a sembrar en los diferentes terrenos, dice que el hombre que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este siglo es un siglo caracterizado por el afán. Gálatas 1:4 nos enseña que este siglo en el que vivimos es un siglo malo. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Segunda de Corintios 4:4 nos explica por qué este siglo está lleno de afán y por qué este siglo es malo. Es porque este siglo tiene un Dios, tiene un gobernador, y ese es Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y 1 Juan 2:17 nos dice que el presente siglo en el que vivimos es un siglo temporal. O sea, está delimitado, no es un siglo que va a permanecer para siempre. Dice 1 Juan 2:17, y el mundo, cuando en realidad la palabra que debería traducirse aquí es el siglo, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en un siglo que es malo, en un siglo que es controlado por uno que no es Dios, por el enemigo, por Satanás. Estamos en un siglo que está envuelto en afán y en un siglo que va a ser temporal. Ahora, eso es lo que la Biblia nos dice, pero yo quiero tratar de que podamos abrir los ojos hoy a nuestro siglo presente. Digamos el siglo XXI, sí. Digamos a la edad contemporánea o a la edad posmoderna en la que nosotros vivimos, si se clasificara de una manera social. Hay ciertas características, ciertos estándares que quieren conformarnos a nosotros y que nosotros no debemos de tomar esa forma. Voy a darle por lo menos 3 características del siglo presente que podemos verlas claramente. Primero que nada, en la actualidad todo es relativo. ¿No han escuchado eso? No hay verdad absoluta, todo es relativo, depende de percepción. Usted puede creer una cosa, pero eso es lo que usted cree, yo creo diferente. Eso es una característica del momento presente en el que estamos. Cada quien puede tener su propia percepción. ¿Cómo afecta eso? Bueno, si es cierto, si todo es relativo, si no existe una verdad absoluta, entonces cada quien tome la Biblia como quiere, cada quien tome a Cristo como quiere, cada quien tome a Dios como quiere. Y pregunto, ¿no es eso lo que se está haciendo? Eso es lo que se está haciendo en el siglo presente. Cada quien tiene su verdad. Pero déjeme decirle, hay una verdad. Ese es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo.
Hay una verdad, eso es la fe que nosotros profesamos, hay una verdad, pero ¿sabe qué? El siglo presente le quiere hacer a usted creer que todo es relativo, que usted puede tener sus propias percepciones, que usted puede creer lo que usted crea y que nadie le diga lo contrario, que usted puede tomar sus propias decisiones y actitudes y que ni siquiera Dios se meta con usted. Eso es lo que le quiere el siglo presente dar a usted, eso es lo que le quiere meter a nuestros jóvenes hoy a través de la televisión, es lo que le quieren meter a todos a través de las películas. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Todo es relativo, eso es primera característica. La segunda es que hay un deterioro de la autoridad. No hay sujeción a las autoridades, no hay respeto hacia ellas. Hoy en día nadie, bueno, no voy a utilizar la palabra nadie, pero la gran mayoría de personas no quiere tener un jefe. ¿Cuántas personas salen de un empleo simplemente porque tenían un jefe que les ordenaba qué era lo que tenían que hacer? Y no quiero ser insensible aquí. Yo sé que hay jefes que son corruptos y hay jefes que maltratan a sus empleados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que tienen jefes que son correctos, que simplemente les dan órdenes que deberían de hacer porque ese es su trabajo, y personas que no quieren tener jefes. ¿Cuál es la posición actual en la sociedad acerca de nuestro presidente? ¿Hay el mismo respeto y autoridad que hay hacia el presidente que había hace unos 40, 50 años? ¿Verdad que no? Nuestro siglo presente está en contra de las autoridades. En estos días nadie quiere tener una autoridad. ¿Cómo afecta eso? De la misma manera que rechazan hoy en día la autoridad del presidente, la autoridad de los jefes, la autoridad de los padres, de esa misma manera se rechaza la autoridad de Dios. Y eso es lo que quiere el siglo presente que usted y yo hagamos, que rechacemos la autoridad de Dios. ¿Quiénes son esos pastores? ¿Quién es esa iglesia para que le diga a usted lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Usted va a escuchar esas palabras. Pero si el pastor está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que hacerlo porque Dios es la autoridad. ¿Y sabe qué es lo precioso de esto? Ciertamente hay un deterioro de la autoridad, pero hay un momento en el que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros no debemos de conformarnos en este momento al siglo presente que quiere deteriorar la autoridad. Y una de las características que quizás son más alarmantes para nosotros es el deterioro de la moral. Como no existe una verdad absoluta, como no hay autoridades, las autoridades son malas, entonces no hay reglas. Cada quien haga lo que quiera. Si yo quiero ir y casarme con otro hombre, entonces puedo hacerlo porque no hay verdad absoluta, porque las autoridades son dañinas. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La moral se está torciendo en gran manera, se está desvirtuando. Y en una sociedad donde antes lo que reinaba era la moral cristiana, hoy está siendo desechada. ¿Y qué es lo que quiere el siglo presente? Es que usted adopte esa moral también. Es que usted sea conformado a esa moral. Es que usted diga, no, hay que respetar los derechos humanos. Y hay que entonces darles libertad a los homosexuales para que hagan gusto. No, es que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, entonces si ella se embaraza y no quiere ese embarazo, entonces que mate a ese bebé. Eso es lo que está haciendo el siglo presente. Esa es la manera. Y entonces de esa manera el nombre de Dios es blasfemado, sus estándares son torcidos, olvidados. Espero poderle haber alarmado. Pero si no lo he podido alarmar, yo quiero presentarle a usted, porque este siglo presente, ya le mencioné las características, pero quiero mencionarle un poco de los instrumentos que esta era está utilizando para conformarnos a usted y a mí, a Él, a esa maldad, a ese afán. Primero que nada, la media, todo lo que es televisión, cine, redes sociales, internet. Nosotros muchas veces somos muy, muy inocentes. Nos sentamos frente a un televisor a ver X o Y programa. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y de repente nos vemos riéndonos, nos vemos aprobando cosas que sabemos que son claramente pecaminosas.
Hoy en día usted puede sentarse a ver televisión y usted enciende una telenovela. ¿Y qué es lo que hay en las telenovelas? Infidelidades, adulterios, robos, de todo lo que pueda haber. Y nos sentamos ahí y lo que no sabemos es que el mundo está utilizando ese medio para agarrar su mente y conformarla a lo que él quiere. Eso es lo que está pasando. Las películas. ¿Qué está pasando con las películas? Hoy en día la moral se ha bajado de tal manera que en una película que es catalogada para toda la familia y hay desnudos, y hay chistes de doble sentido, ¿qué es lo que está haciendo el siglo presente con eso? Eso está bien. Puede reírse de eso. Y nosotros, como el tuco de plasticina, dejándonos formar por el siglo. De tal manera que ahora viene una persona, antes comentábamos ahí en la clase de membresía, viene una persona y dice, yo me voy a guardar puro hasta el matrimonio, sin relaciones sexuales, y todo el mundo, ¿qué es lo que le dice? No sea obsoleto. Eso es anticuado, eso no es para ahora. Ahora la moda es el que más temprano pueda lograr tener relaciones sexuales. No es así. Y eso es la manera en la que la televisión quiere ponernos. La televisión se ha encargado en gran manera de destruir a la familia. Y ojo, padres, en gran manera. ¿Y saben qué? Desde los programas de niños, no tenemos ni siquiera que ver los programas de adolescentes o programas de adultos para ver cómo se destruye la familia. Y quiero darle un ejemplo. Y tal vez alguien sea ofendido y no quiero con esto hacerlo. Alguien ha visto un programa muy famoso que se llama Dora la Exploradora, ¿verdad? Ustedes conocen a los padres de Dora la Exploradora. ¿Usted sí? ¿En cuántos programas salen los padres de Dora la Exploradora? En muy pocos. Ella lo sabe porque ella ha visto el programa más que yo. Pero ustedes ven, nosotros sentamos a nuestros hijos a ver un programa donde una chiquita, que yo no creo que sea mayor de edad, sale y tiene sus aventuras conociendo el mundo y haciendo todo lo que ella, tal vez no está haciendo nada malo, pero ¿dónde están los padres que le ponen límites a esos hijos? Entonces que nuestros hijos crecen pensando que el mundo es como el de Dora la Exploradora, que nosotros podemos ir y aventurarnos. ¿Tengo o no tengo razón? Es cierto. Los programas de adolescentes, ¿dónde están los padres de los programas de adolescentes? No están, o si están, ¿qué son? Se ríen de ellos, los burlan, no les prestan atención a su autoridad, son como un cero a la izquierda. Esos son los programas de televisión que hoy están y eso es normal. Hoy en día están las mismas noticias, usted se sienta a ver las noticias donde usted se supone que se va a informar y comienza a presentar noticias de la farándula y lo que hace es presentar un montón de imágenes pornográficas. El mundo queriendo conformarnos a este siglo. Atención, no os conforméis, dice Pablo. Una que también, lamentablemente, es otra herramienta del siglo presente, es la educación gubernamental. Hoy en día, no todos, gracias a Dios, pero ¿quiénes son los maestros de nuestros hijos? Son personas que no tienen una visión bíblica, son personas que no tienen una enseñanza o no van a dar consejos bíblicos. Y quiero aclarar, porque yo sé que aquí hay maestras y profesores, no todos. Gracias a Dios por esas maestras y esos profesores que están en las escuelas enseñando y queriendo dirigir a sus alumnos conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por ellos. Pero lamentablemente, aún los mismos programas de educación, aunque los maestros no quieran, están queriendo corromper a nuestros hijos. Es otra herramienta. Vean qué interesante. Yo, como padre, yo abstuve a mi hija de no llevar estas educación sexual que se está dando en el colegio, porque yo sé que lo que ahí se está dando viene directamente desde el mismo infierno. Entonces yo la abstuve de eso, pero me doy cuenta de repente que en educación cívica ahora le están hablando de la equidad de género. Y yo no puedo abstener a mi hija de que reciba educación cívica, porque es una de las materias básicas. Psicología, filosofía. Todas esas cosas. Y por favor, no quiero ser insensible, yo sé que aquí hay maestras.
Si aquí hay maestras, yo les digo más bien, alumbren la luz de Jesucristo en las escuelas, alumbren la luz de Jesucristo en los colegios. Y aunque el mismo sistema de educación esté queriendo llevar a las personas, ustedes van en contracorriente. Adelante, ustedes son ese faro que necesitamos en las escuelas, en los colegios. Alumbren la luz de Cristo. Y otro de los medios que también utiliza este siglo presente, y es lamentable también, es el ambiente religioso. Hoy en día lo que se denomina cristiano, lo que se denomina evangélico, lo que se denomina religioso, está tomado por Satanás y quiere promover todos estos valores que ya hemos hablado dentro de nosotros. Esta semana que pasó, por darle un ejemplo, esta semana que pasó, un famoso pastor de una iglesia muy famosa, muy grande, donde hay miles de personas que le siguen, cuyo ministerio de música también es sumamente famoso, el pastor de la iglesia Hillsong, de los que producen música. Él dijo que no se iba a pronunciar acerca de la homosexualidad. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? ¿No está diciendo la verdad? Y como no está diciendo la verdad, está diciendo la mentira. Entonces todas las personas que siguen a la iglesia y tienen a esa iglesia como una iglesia buena, una iglesia que produce muy buena música, entonces ¿qué es lo que pasa? Si él dice que eso está bien, entonces está bien. Nosotros conformémonos a este siglo en el nombre de Jesús. ¿Ven lo que está pasando? Pero Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Alerta, hermanos. Alerta, porque el siglo está queriendo entrar a su casa por la televisión, por la educación y aún por el ambiente religioso. Alerta, no se conformen a este siglo. Si yo quisiera grabar en sus mentes, en sus corazones, una frase en esta mañana es, no se conforme a este siglo. No se conforme a este siglo. Pero Pablo no solamente nos deja con lo que no debemos hacer, sino que también nos dice lo que debemos hacer. En cambio, dice, si no, en lugar de conformarse a este siglo, no solamente no se conforme a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. La palabra transformaos es una palabra griega que la van a conocer muy fácil ustedes y yo, que es metamorfoo, de la cual nosotros tomamos la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es un cambio de una forma a otra cosa. Ya vimos que nosotros, cuando venimos a Cristo, somos transformados, nuestro corazón es transformado, nuestra alma es transformada, pero hay muchas áreas de nuestra vida donde no son transformadas. Eso es lo que Pablo está llamando a hacer. Debemos de transformarnos. Esta palabra es muy interesante porque esta palabra es la que utiliza Mateo cuando se refiere a la transfiguración de Jesús. Es exactamente la misma palabra. Cuando dice, y Jesús se transfiguró delante de Pedro y de Juan, la palabra que se menciona ahí es metamorfoo, la misma palabra que está en Romanos 12:2 cuando dice, transformaos. Un pastor del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, sugirió que esta palabra se refiere a una transformación de algo que usted es se refiere a hacer algo que usted ya es en el interior. O sea, es una transformación externa que se va a transformar a ser de algo de acuerdo a lo que usted ya es. Ya vimos entonces, como les dije, nosotros cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos trasladados al reino celestial. Ya no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, pero todavía tenemos la misma forma. En muchas áreas de nuestra vida todavía estamos conformados al siglo, todavía seguimos comportándonos de esa manera, pero lo que tenemos que hacer es transformarnos a una imagen. ¿A cuál imagen? Pregunto yo. A la imagen de Cristo. A lo que dice 2 Corintios 3:18, es otra parte donde aparece esta misma palabra también. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Transformados. Ya ahora
no somos los mismos, sino que poco a poco, de gloria en gloria, estamos transformándonos a la imagen de Cristo. Y no es eso para lo que Dios nos destinó a nosotros. Ya Pablo se los había dicho a los romanos. En Romanos 8:29 Pablo les dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Eso es lo que debemos de hacer, transformarnos a la imagen de su Hijo. Ese era el propósito de Pablo, esa era la meta de vida de Pablo. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y leamos versos del 7 al 14. Dice Pablo, hablando acerca de su meta de vida: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, yo ya no me conformo a este siglo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo, ser como Cristo Jesús. Esa es mi meta, llegar a ser semejante a Cristo. Y déjeme decirle una cosa, esa debe ser su meta de vida y esa debe ser mi meta de vida. Vea lo que dice el versículo 5. Así que, por lo tanto, de lo que vengo diciendo, les quiero llevar a algo. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Es eso lo que usted siente? Esa es su meta de vida. Es su meta de vida llegar a ser como Cristo en todo lo que usted hace, en todo lo que usted piensa, en todo lo que usted habla, en todo lo que usted ve. Hay una famosa pulsera que hace un tiempo se repartía, que en inglés era ¿qué haría Jesús? O sea, traducido al inglés, ¿qué haría Jesús? ¿Es eso su estilo de vida? En todo momento usted se quiere parecer a Jesús. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Nosotros debemos de transformarnos, de tomar la forma de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Verso continúa. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que nos dice el cómo debemos hacerlo. Renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. La palabra renovar significa un cambio por completo hacia algo mejor. Un cambio por completo hacia algo mejor. Y la palabra entendimiento puede ser mejor traducida como mente. Ahí donde están sus pensamientos, donde están sus decisiones, donde están sus criterios, donde están sus convicciones, en la mente. Eso es lo que nosotros debemos de renovar. Y aquí nos dice algo muy importante que debemos de tener bien en claro. La santificación, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Él. El no conformarse a este siglo, sino transformarse, no se hace de afuera hacia adentro, se hace desde adentro hacia afuera. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Uno de los errores muy comunes que solemos hacer cuando queremos cambiar ciertas actitudes es cambiar exteriormente nuestras actitudes. Pero si no cambiamos nuestra mente primero, nuestras actitudes siempre van a seguir siendo las mismas. Por eso Pablo dice, transformaos. Pero ¿cómo se van a transformar ustedes a la imagen de Jesucristo? Transfórmese mediante la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia dice cosas muy importantes acerca de nuestra mente. Nuestra mente es una distinta cuando está antes de Cristo y cuando está después de Cristo. Cuando está antes de Cristo, nuestra mente, según Romanos 1:28, es una mente reprobada.
Cuando está antes de Cristo, según Efesios 4, 17 y 18, nuestra mente es una mente llena de vanidad. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Según 2 Corintios 4, 4, nuestra mente está cegada por el Dios de este siglo. Esa es la mente que tenemos nosotros antes de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, 1 Corintios 2, 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted entiende lo que acabo de decir? Nos han quitado la mente reprobada. Nos han quitado la ceguera que teníamos en nuestra mente. Nosotros ya no tenemos una mente llena de vanidad. Ahora tenemos una mente que es libre en Cristo. Una mente no para que usted la llene de basura, de la basura de este siglo, sino para que usted la llene del entendimiento de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo, de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted dirá, Daniel, ¿cómo puedo renovar mi mente? Porque si hay una cosa que necesitamos en esta mañana todos es renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. ¿Cómo puedo renovarla? Vamos a Salmo 1 y ahí tenemos la respuesta. Salmo capítulo 1. Vamos a leer versículos 1, 2 y 3 del Salmo capítulo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, bienaventurado el varón que no se conformó a este siglo. ¿Pero qué hizo en cambio? Él renovó su mente. ¿Cómo lo hizo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La manera en que podemos renovar nuestra mente, mi hermano, es a través del continuo estudio y meditación en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ve que no está pegado al cielo. Es simplemente tomar ese texto sagrado y entender que esta es la única regla de fe y de práctica. Oiga, de fe y de práctica. ¿Quiere saber qué es lo que debe de creer usted? Aquí está. ¿Quiere saber qué es lo que debe de hacer usted? Aquí está. Si nosotros entendiéramos que por medio de la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, es la manera en la que vamos a vivir en victoria, es la manera en la que vamos a vivir en santidad, es la manera en la que vamos a vivir adorando a Dios verdaderamente, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Él, cambiaría un montón las cosas. Pero ¿cuánto tiempo pasa usted meditando y estudiando la palabra de Dios? Hoy en día, lamentablemente lo digo, y casi con lágrimas en mis ojos lo digo, hoy en día se está viviendo una cristiandad sin Biblia. Se tiene la Biblia nada más para el domingo y unos ni siquiera la traen el domingo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos vivir venciendo el pecado. Queremos que nuestros pecados sean eliminados de nuestra vida. Queremos vivir en santidad, pero no acudimos a donde tenemos que acudir, a la Biblia. ¿Y sabes qué? Porque yo sé que aquí habemos personas, bueno, yo tal vez no, pero habemos personas que tenemos mucho tiempo de estar en el cristianismo. Déjeme decirle, usted tiene la misma necesidad de renovar su mente en la palabra de la que lo tiene una persona que tiene 3 minutos de estar en el cristianismo. La misma necesidad. ¿Qué es lo que dice Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo logró el salmista no pecar contra Dios? Guardó en su corazón sus dichos. Vamos un momento a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 y versículos 1 y 2. Porque aquí nuevamente nos menciona esto que Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El verso 1 nos dice: no os conforméis a este siglo, nos dice, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Renovemos nuestra mente.
Verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el deseo que tenemos usted y yo de la palabra de Dios. Esa es la manera en la que anhelamos, nos levantamos con hambre y vamos a la palabra de Dios y meditamos. Y hasta que no hayamos meditado en la palabra de Dios, no podemos hacer alguna otra cosa. Es ese deseo que cuando usted tiene que decidir entre ver un partido de fútbol y leer la Biblia, va a preferir ver el partido de fútbol. Hermanos, si nos descuidamos, el mundo nos va a conformar a Él. Y el nombre de Dios va a ser blasfemado. Ese es su deseo, que el nombre de Dios sea blasfemado. Ese no es mi deseo. Por lo tanto, yo quiero renovar mi entendimiento en la palabra de Dios y hacerlo continuamente. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿saben qué? Es lamentable que muchos quieran llegar a ese hombre perfecto, a ese hombre maduro, pero ni siquiera tocan sus Biblias. Cuando nuestra mente está saturada por completo y es gobernada por la palabra de Dios, vamos a ver cómo vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable. Vamos a ver cómo este mundo no nos va a poder conformar. Vamos a ver cómo nuestra transformación se va haciendo poco a poco, de gloria en gloria. Cada vez vamos a ir conformando más y formando la imagen de Cristo en nosotros. Vuelvo a citar 2 Corintios 3:18, porque aquí es donde, vean qué interesante lo que la palabra de Dios aplica ahora. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cada descubierto como en un espejo la gloria del Señor. Yo le pregunto, ¿dónde puede encontrar usted la gloria del Señor en estos momentos? En la palabra de Dios. Ahí usted encuentra a Dios glorificado, desde Él creando de la nada, absolutamente nada, creando todo lo habido y por haber, poniendo un orden, poniendo una inteligencia, un diseño perfecto, desde Él en todo el plan de la creación hasta el final, la consumación de los tiempos, donde justamente los que merecen la condenación van a ir al fuego eterno y donde todos aquellos que por gracia han sido salvos van a ser salvos. Toda esa historia eterna de la redención, eso es ver la gloria de Dios, eso es ver a Dios glorificándose. Aquí está Dios glorificado y así cuando nosotros entonces nos presentamos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por la del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Resultado, Pablo nos dice el resultado. Romanos 12 y verso 2 dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué es una de las cosas que vamos a poder hacer nosotros cuando renovemos nuestra mente en la palabra de Dios? Vamos a poder examinar lo que tenemos enfrente y vamos a poder comprobar si es la voluntad de Dios o no. Muchas veces se da eso, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esta o en otra decisión. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios en lo que usted quiere decidir? Cualquiera que sea su decisión, renueve su mente conforme a la palabra de Dios y conforme usted vaya renovando, usted va a ir probando, va a ir examinando y viene el examen y viene ese negocio, no, ese negocio no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Viene esta decisión, mira, esto va conforme a la voluntad de Dios, voy a tomarlo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Eso no se hace simplemente de la noche a la mañana, tenemos que renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Ese es el resultado. Vamos a comprobar. ¿Y cuál es el beneficio? Vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a comprobar, cuando renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, vamos a ver que Dios es bueno y lo que Él hace es bueno. De tal manera que lo que viene a nuestras vidas nosotros entendemos que es la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios es bueno.
y vamos a estar a gusto. Nuestra vida va a ser más placentera. Vamos a estar conformes con la voluntad de Dios porque sabemos que es buena. Vamos a creer realmente lo que Pablo ya les había dicho a los romanos en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabremos que Dios es bueno y que su voluntad es buena y que lo que venga a mi vida va a ser bueno. Aunque me nieguen esto, aunque me quiten esto, aunque me pase lo que me pase, la voluntad de Dios es buena. Si yo examino las cosas conforme a una mente renovada y veo que eso es la voluntad de Dios, voy a decir, bendito sea el nombre de Jehová, porque su voluntad es buena. Su voluntad también es agradable. Vamos a ver que es una voluntad agradable, aceptable. Cuando saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, logramos nuestra transformación, la transformación a la imagen de Cristo. Vamos a saber que eso es agradable y no vamos a querer otra cosa más que la voluntad de Dios. No es cierto que a nosotros nos gusta lo agradable. A nadie le gusta lo desagradable. Cuando vemos que algo es agradable, vamos a querer eso agradable. Y vamos a decir como el salmista en Salmo 119:97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Porque tu voluntad es buena y es agradable. Y también vamos a comprobar que la voluntad de Dios es perfecta. La palabra perfecta significa algo que es completo, algo que ha llegado a su fin, ya está completa, entero. La voluntad de Dios no necesita modificación. La voluntad de Dios no comete errores, es perfecta. Cuando vivimos de esa manera, vamos a comprobar que esa voluntad es perfecta y nos vamos a someter a ella. Vamos a vivir conforme a esa voluntad. Y también nosotros vamos a ser guiados a cumplir, y como dice 2 Corintios 3:16 y 17, a llegar a ser ese hombre completo, a ese hombre maduro. Para concluir, a la luz de lo que hemos venido diciendo, tanto la semana pasada como hoy, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La adoración a Dios implica la presentación de nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable. Y eso lo vamos a hacer a medida que nosotros no nos conformamos a este siglo y a medida que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Eso resultará en la voluntad de Dios, en poder ver la voluntad de Dios, discernirla y comprobar que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué más queremos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla, nos anima, nos exhorta, nos confronta. Señor, tu palabra es vida. Señor, yo entiendo que nada de lo que he dicho en esta mañana tendrá efecto si no es porque tu Espíritu Santo actúa en nuestros corazones. Por eso ruego, Señor, que estas palabras que han salido de mi boca, aquellas que han sido conforme a tu voluntad, aplícalas a nuestros corazones, haznos entenderlas y que podamos vivir por ellas. Y aquellas que por mi inutilidad humana he errado y he dicho algo que no es conforme a tu voluntad, bórralo de nuestras mentes y sácalo. Porque lejos esté de mí, Señor, que yo lleve a esta congregación a algo que no es tu voluntad. Mi deseo es que podamos ser guiados, no conformados a este siglo, sino más bien transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para así comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Sea la gloria solamente para ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.